¿Cuál es la diferencia entre una comunicación asertiva y una comunicación reactiva? Empezando por el concepto de comunicación reactiva, esta se da cuando en una conversación la persona se deja llevar por una reacción emocional, lo cual puede traer como consecuencia que se tomen decisiones no adecuadas. Una reacción emocional puede clasificarse en tres tipos: la represión, la evasión o la obediencia. La represión hace referencia cuando la persona en la conversación genera emociones pero no las regula ni las expresa, lo que le lleva a una tensión interna que distrae su atención de la conversación, perdiendo la claridad mental para atender la situación. Y generalmente una emoción reprimida durante una conversación se libera con otra persona que nada tuvo que ver con el origen. La evasión se da cuando en una conversación se detona una emoción desagradable y surgen pensamientos o acciones para reducir la intensidad de la emoción. Y esto puede dar pie a la falta de objetividad para atender la situación de forma adecuada o a prolongar la resolución de conflictos. Y la obediencia se refiere a cuando la persona se deja llevar por el impulso que se genera al detonarse la emoción, provocando un malestar o un manejo inadecuado de la situación. Estos tipos de reacciones emocionales se pueden expresar de dos formas: de forma pasiva y de forma agresiva. Cuando es de forma pasiva, la persona se bloquea y no expresa sus opiniones o necesidades porque la emoción no se lo permite. Las emociones que al no ser reguladas pueden detonar este tipo de reacción son el miedo, la tristeza, la culpa o la vergüenza. Las características que tiene este tipo de reacción pasiva son: no se externan puntos de vista, no se afronta la situación, no se defienden los propios derechos o se tiene un sentimiento de abuso de víctima. Y las expresiones que se pueden detectar en una persona con este tipo de reacción son hombros caídos, evita contacto visual, cabeza inclinada, voz baja o incluso el llanto. En cambio, la expresión de forma agresiva se refiere a cuando la persona sí expresa opiniones o necesidades, pero de forma hostil. Generalmente, en esta reacción se trata de imponer la propia forma de pensar a los demás y se ignora cualquier postura contraria. Las emociones que pueden detonar este tipo de reacción al no ser reguladas son el enojo, los celos o el resentimiento. Sus características son el impulso por la confrontación, la imposición de puntos de vista, la actitud de lucha o la falta de empatía. Y las expresiones que se pueden detectar son la invasión de espacio, el lenguaje no verbal marcado, la elevación de la voz, una mirada controladora o invasiva o incluso violencia verbal o física. Contrario a la comunicación reactiva, lo ideal es que seamos capaces de mantener una comunicación asertiva. En la comunicación asertiva, una persona puede expresar sus necesidades o puntos de vista con una postura ecuánime y de forma empática, tratando de comprender los puntos de vista del otro incluso antes de expresar los suyos. En una comunicación asertiva, todas las emociones pueden estar presentes, ya sea el miedo, la ira, la tristeza, los celos, la envidia, el resentimiento. Pero la diferencia aquí es que la comunicación no depende de la emoción que se produce, sino de la capacidad que se tiene para regular la emoción detonada. Las características de una comunicación asertiva son la regulación emocional, el respeto bilateral, es decir, que respetamos y también nos hacemos respetar, y la escucha consciente, que se refiere a poner total atención al mensaje que se recibe. Las expresiones que podemos ver en este tipo de comunicación son: se busca un vínculo visual empático, se respetan espacios, se modula el tono de voz y se controla el lenguaje no verbal. Por último, algunas recomendaciones para lograr una comunicación asertiva son: no dejarnos llevar por los juicios mentales, respirar conscientemente una o dos veces antes de hablar, saber interrumpir asertivamente, reenfocarnos cuando hemos perdido la atención haciéndole saber al otro que nos hemos distraído, usar el lenguaje no verbal de forma consciente y aconsejar solo cuando se pide.